En esta oportunidad vamos a analizar la documentación digital del sistema DAISYS. El sistema cuenta con el soporte para documentación digital tanto para el estudio jurídico como para los clientes. Si nos dirigimos en el menú principal a documentación digital, ahí encontraremos la documentación digital que hubiésemos anexado para el estudio jurídico. Vamos a proceder con el anexado de documentación digital y explicando paso a paso el significado de cada uno de los atributos de la documentación. Lo primero que hacemos al hacer clic en el botón de anexar documentación, nos aparece un formulario con lo que vendría a ser la ficha de la documentación digital que voy a anexar. Esta cuenta con numerosos parámetros que van a caracterizar a la documentación que voy a anexar a la base de datos, como ser un número de serie o un número propio que identifique unívocamente al documento. No es obligatorio. La fecha que particularmente el usuario determine que es crucial para ser cargada, como puede llegar a ser la fecha que se encuentra rubricada en el documento, o alguna fecha en particular que contenga el texto que, dada la temática que vaya a elegir para el documento, crea que es la más relevante dentro del mismo. Una fecha de vencimiento, esto es para la documentación que tuviese vencimiento, puedo incorporar una fecha y el sistema, ya lo veremos en un tutorial más adelante, nos podrá alertar en el mismo sistema o con una notificación vía mail cuando se acerque la fecha de vencimiento. Esas dos fechas, tanto la fecha del documento como la fecha de vencimiento, no son mandatorias de ser cargadas. Tenemos el título del documento, que es el que nosotros querramos poner. Cabe aclarar que cuando nosotros subimos documentación digital al sistema, en el caso de algunos ítems que tiene la ficha del documento no fuesen cargados, el sistema se encargará de ponerlos automáticamente, como ser, por ejemplo, el caso del título. En el caso de que nosotros no consignemos un título para la documentación, esta se cargará automáticamente con el nombre del archivo. Lo propio va a ocurrir con la descripción del documento, que es el campo que encontramos en la parte posterior, final, perdón, de la ficha de la documentación digital. Otro de los campos que se van a completar automáticamente son las fechas del documento, que en el caso de nosotros no ingresar ninguna, la fecha va a ser la fecha de alta en el sistema, o sea, la fecha con la cual yo estoy subiendo el archivo a la base de datos. Continuamos con la parametrización de la ficha digital. El tipo de documentación. Esta es una tipificación muy genérica del documento que ya tiene incorporada un gran número. Nosotros lo que podemos hacer es escribir en este campo de buscador, por ejemplo, en este caso yo voy a incorporar una suerte de varios documentos digitales de tipo académico que yo quiero tener en la biblioteca de mi estudio, pertenecientes a un posgrado que hubiese hecho. Entonces el tipo que voy a seleccionar es el académico. Si ya me lo encuentra, significa que está, y una vez seleccionado, fíjense que inmediatamente se hizo observable que estos dos iconos destellaron, lo cual nos está indicando el sistema que ya estamos en condiciones de poder subir documentación sin tener que tipificar o aclarar nada más en la ficha de la documentación que voy a anexar. En este caso, como había mencionado, yo voy a subir un cierto número de documentos, 15, 16 archivos, que van a utilizar esta plantilla o ficha base de la documentación. Yo puedo subir uno o varios, pero en el caso de subir por primera vez la documentación,
esta plantilla base que se usa, en el caso de usarse para un gran número de documentos, van a tomar como base los campos que hubiese designado aquí. Por eso que es importante, en el caso de incorporar documentación de manera masiva, donde voy a tener por ahí una tipificación, una temática. Vamos a buscar, por ejemplo, en la temática contratos. Vamos a buscar contratos en particular. Esto se va a utilizar como base para todos los archivos que vaya a subir. Como había mencionado anteriormente, el primer, digamos, parámetro que va a hacer una división en cuanto a la tipificación del documento es el tipo de documentación. Después hay una nueva clase de división que se va a generar con la temática y la subtemática. Esto atañe particularmente a lo profesional, en cuanto a que ya incluso hay cargados varios tipos de temática y de subtemática. Por ejemplo, para la parte de civil y comercial, que escribo CYC, y voy a tener aquí que el sistema me otorga todos los que están cargados para civil y comercial, extraído de la propia ley. Lo propio existe para procesal penal o para penal. Contractual. Vamos a seleccionar nuevamente contratos en particular. Si el tipo que yo cargara de temática o de subtemática no me lo entregara el sistema, esto es, supongamos, contratos en particular, vamos a poner en subtemática particularidades. Fíjense que el sistema no me está entregando ocurrencias que yo pudiera seleccionar. Eso implica, y esto solo ocurre en el caso de la temática y la subtemática, que en el caso de que el sistema no me entrega lo que se encuentra precargado en la base de datos, significaría que a la hora de incorporar esta documentación se va a crear esa temática o subtemática. Esto hay que aclarar que deben ser muy cuidadosos los usuarios a la hora de incorporar nuevas temáticas y subtemáticas para evitar duplicidad en los datos, ¿sí? Supongamos que yo, al seleccionar la temática, cometo un error ortográfico de sintaxis y pongo, por ejemplo, contratos, y no me fijo que ya me lo entrega, por ejemplo, contratos en particular, y pongo contratos guión particular. Fíjense que ya el sistema no me está dando ninguna ocurrencia porque no está encontrando bajo la forma que yo lo estoy queriendo incorporar. Por eso que hay que ser muy atento de cuando vamos a incorporar nuevas temáticas o subtemáticas, de respetar un poco el lineamiento general que se hubiera dado, por ejemplo, para la parte profesional respecto de si es civil y comercial, respetar una nomenclatura inicial, o básicamente tener un poco más de cuidado que a la hora de incorporar la temática vaya viendo las ocurrencias que me tire el sistema para saber si ya no se encuentra cargado en la misma base. Esto es importante porque si no, a la hora de que nosotros vayamos a filtrar de nuestra biblioteca documentación que estamos buscando, si hubiésemos incorporado, por ejemplo, contratos en particular, y en vez de estar contratos en particular también está la temática contratos particulares, significaría que a la hora de buscarlos por contratos particulares y estuvieran cargados de la otra manera, el sistema no me los encontraría, y eso es correcto. Así que en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Como la documentación que estoy cargando aquí va a ser genérica para todos los 15, 16 archivos que voy a cargar, le vamos a incorporar un título que es
material entregado por el profesor. ¿Sí? De manera que esto también pueda llegar a ser un punto por el cual yo pudiera usarlo como ocurrencia para después filtrar y buscar la información. Como anteriormente había mencionado, como yo estoy cargando el título del documento, significa que el sistema no lo va a completar automáticamente, por lo tanto la descripción sí va a completarla al estar vacía colocando el nombre del archivo. Ahora vamos a proceder, una vez terminada la confección de lo que es la ficha de la documentación. Tengan en cuenta, digamos, el concepto de la ficha, que es muy parecido al concepto de el fichaje que se lleva en una biblioteca. Todo libro o documento que se encuentra en la biblioteca tiene una ficha con la cual nosotros podemos tener la información del contenido de esa documentación. Bien, entonces nuestra biblioteca digital básicamente cuenta con lo que vendría a ser dos partes por cada documento, lo que es la ficha, que es el resumen de lo que es el documento, y el documento en sí, que es el soporte digital del archivo que voy a subir. Vamos a proceder con la carga de los archivos, haciendo un clic aquí en el botón de subir archivos. Aquí básicamente son dos pasos a cumplir. El primero es seleccionar los archivos. Aquí se van a manejar como comúnmente operan con su computadora, que es seleccionando o el primero y manteniendo Shift presionado y el último de la lista, o puedo manteniendo Control, la tecla Control presionada, seleccionar alternadamente documentos. Yo aquí voy a seleccionar todos los documentos. Una vez que hago esto, puedo observar que se me cargan en un listado. Hasta ahora lo único que he hecho fue seleccionar los archivos que pretendo subir a mi biblioteca digital, donde cada uno va a tener como su ficha de referencia la ficha base que hubiese confeccionado en el paso anterior. Si al revisar esta lista deciden que alguno de los archivos no quieren subirlo, basta con hacer un clic en el botón de cancelar que se encuentra a la derecha del nombre del archivo y automáticamente vemos cómo este cambia y de cancelar pasaría a agregar. Esto significa que este documento en particular que hubiera seleccionado no se va a subir finalmente si procedo a subirlo. Si quiero cambiar esta situación, lo que tengo que hacer es hacer clic en agregar y veremos cómo ha cambiado nuevamente a cancelar, lo cual implica que está incorporado en la documentación que voy a subir ahora al servidor. Si todo lo anterior es correcto, el único paso que queda por hacer es hacer clic en este botón, que es para subir los archivos, y esperar a que los suban. Ahí vemos el progreso. Una vez que ha terminado y nos indica que ya no hay más archivos seleccionados, significa que los archivos han sido subidos con la plantilla base de esta ficha para cada uno de ellos. Cuando vuelvo a la biblioteca, al actualizar el listado, veré que están todos subidos. Hasta aquí ha sido el primer paso sobre la biblioteca digital del sistema.